La casa antigua se alzaba al final de una calle estrecha, rodeada de altos árboles que se mecían con el viento, como si guardaran secretos en cada movimiento. Sus paredes estaban marcadas por el tiempo, con grietas discretas que atravesaban el revoque gastado. Las ventanas de madera, algunas atascadas, aún conservaban cortinas raídas que dejaban entrar la luz en suaves haces. Allí, donde cada objeto parecía cargar la memoria de generaciones, Ana recorría las habitaciones con pasos lentos, sintiendo el peso de la herencia dejada por su abuela. El aire era denso, impregnado del olor a papel viejo y madera húmeda, como si la casa respirara memorias guardadas en silencio. El salón principal parecía un museo de recuerdos. Cuadros antiguos cubrían las paredes, mostrando rostros de personas serias que miraban más allá del tiempo. Muebles de madera oscura crujían al menor toque, revelando su fragilidad. Un reloj de péndulo aún marcaba las horas, aunque su sonido era irregular, como si hubiera olvidado el ritmo exacto. Ana observaba cada detalle con ojos atentos, pero también con una extraña melancolía, como quien intenta descifrar no solo la historia de la casa, sino también la de su propia familia. Fue al subir la escalera angosta que llevaba al ático que encontró un nuevo silencio, aún más pesado. El espacio estaba cubierto de polvo y telarañas que delataban años de olvido. Cajas apiladas escondían objetos antiguos, vestidos ya sin color, juguetes de otra época, libros amarillentos en el rincón más lejano. Sin embargo, algo llamó su atención en un pequeño cofre de madera, cerrado con un simple broche. El objeto desentonaba con los demás, como si hubiera sido colocado allí a propósito, esperando a alguien que tuviera el valor de abrirlo. Con esfuerzo, Ana arrastró el cofre hacia la luz que entraba por una ventana pequeña y sucia. La madera estaba desgastada, pero aún firme. Su corazón se aceleró sin motivo aparente, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría la forma en que veía a su propia familia. Al levantar la tapa, una nube de polvo escapó, obligándola a retroceder un instante. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio lo que había dentro: decenas de cartas cuidadosamente dobladas, amarradas con una cinta roja ya descolorida por el tiempo. Tomó el manojo de cartas con cuidado, como quien sostiene un secreto a punto de revelarse. El papel era delgado, amarillento, frágil al tacto, y la tinta de las palabras comenzaba a desvanecerse. Había algo sagrado en ese instante, como si estuviera violando una historia que no le pertenecía. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Con las manos temblorosas, abrió la primera carta, y pronto las palabras saltaron ante sus ojos: a mi querida Elena. Cada día lejos de ti es una eternidad. Espero que la noche de hoy nos permita el encuentro que tanto deseo. La lectura cambió el aire de la sala. No eran cartas comunes, eran declaraciones de amor. Ana sintió el corazón apretarse al percibir la intensidad de cada palabra. El autor, que firmaba como Enrique, escribía con una caligrafía elegante y cargada de emoción. Hablaba de encuentros secretos a la orilla del río, de noches en que solo la luna era testigo, de promesas hechas en silencio, lejos de las miradas curiosas de la familia. Ana contuvo la respiración, sintiéndose transportada a un tiempo en que aquel amor prohibido se escondía entre líneas y sombras. Al pasar más páginas, encontró una descripción aún más personal. Enrique decía en sueño: con el día en que huiremos juntos, Elena, el mundo estará contra nosotros, pero no temo nada mientras estés a mi lado. Guarda este anillo con las iniciales grabadas,
Como prueba de que nunca renunciaré a ti, Ana. Abrió los ojos sorprendida. Reconocía esas iniciales. Era el mismo anillo que su abuela usó hasta sus últimos días de vida. Un objeto que siempre le había parecido solo una joya antigua de familia. Ahora, el anillo adquiría otro significado. Era la memoria de un amor escondido. El corazón de Ana se agitó. Aquellas cartas no eran ficción, no eran simples recuerdos ajenos, eran parte de su propia historia. Un pedazo oculto de la juventud de su abuela que nadie jamás había mencionado. Preguntas comenzaron a formarse en su mente. ¿Quién era Enrique? ¿Por qué su abuela, Elena, nunca habló de él? ¿Qué había pasado para que esas promesas jamás se cumplieran? Cada línea leída traía más dudas que respuestas, y la sensación de estar desenterrando un secreto pesado crecía a cada segundo. Con las manos aún temblorosas, Ana cerró la primera carta y sostuvo el manojo contra el pecho. Sintió una mezcla de miedo y ternura, como si hubiera encontrado algo demasiado valioso para revelarlo al mundo. El ático parecía más oscuro que antes, y el silencio más profundo. Era como si la propia casa hubiera esperado ese momento para entregar finalmente su confesión. Bajando las escaleras, Ana llevó el cofre hasta el cuarto que antes perteneció a su abuela. Se sentó en la cama antigua y esparció las cartas frente a sí. El tiempo parecía haberse detenido, y todo alrededor desapareció. Allí, sola, estaba a punto de sumergirse en una historia de amor que el tiempo intentó sepultar, pero que resistió a través de palabras escritas en papel frágil. Ana pasó horas en el cuarto, rodeada de las cartas, como si estuviera ante una reliquia sagrada. Cada sobre traía fechas antiguas, algunas casi ilegibles, otras marcadas por manchas que delataban lágrimas mezcladas con tinta. Al abrir la segunda carta, su respiración falló. Enrique comenzaba diciendo: Angelena, hoy el sol salió más hermoso, pero nada tiene color cuando no estás a mi lado. La ciudad entera parece gris, y solo el pensamiento de verte esta noche me mantiene vivo. Esas palabras tan simples y profundas hicieron que Ana sintiera como si escuchara su voz resonar dentro de las paredes de la mansión. Con cada carta leída, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Las líneas revelaban encuentros secretos, breves momentos vividos entre miradas y toques fugaces. Enrique describía cómo sonreía Elena a la orilla del río, cómo su vestido se movía con el viento y cómo su silencio cargaba más fuerza que cualquier discurso. Ana cerraba los ojos, intentando imaginar a su abuela joven, llena de vida y envuelta en un romance tan intenso. Era como si la imagen seria y contenida que siempre había conocido ahora se transformara en otra persona, vibrante y apasionada. En una carta fechada en 1947, Enrique escribía con urgencia en Elena: no podemos seguir así. Tus padres jamás permitirán nuestro amor, pero no puedo aceptar vivir sin ti. Te espero en la estación mañana. Al caer la noche, huiré contigo, y el mundo podrá juzgarnos, pero seremos solo tú y yo. Las manos de Ana temblaron al leer. El peso de esas palabras atravesaba el tiempo, golpeándola como una confesión tardía. Las cartas siguientes mostraban la angustia de la espera. Enrique repetía en líneas afligidas que estaba en la estación, observando cada persona que pasaba, esperando el momento en que ella apareciera. Elena, me quedé hasta que las luces de la estación se apagaron. El último tren partió, y aún así seguí allí, creyendo que vendrías. No entiendo el motivo de tu ausencia. Dime que estás bien. Dime que aún me amas. Ana
sintió un nudo en la garganta. Era evidente que Helena nunca respondió. Mientras leía, el corazón de Ana se apretaba cada vez más. Conocía bien la historia oficial de su abuela Ance. Había casado con su abuelo pocos años después, mantuvo un matrimonio estable, pero siempre discreto, sin grandes demostraciones de afecto. Ahora, aquel silencio cobraba otro significado. No era solo reserva, era luto por un amor que jamás llegó a florecer. Ana no podía detenerse. Pasaba página tras página, como si necesitara alcanzar el final para poder respirar. Encontró una carta más corta, manchada, en la que Enrique escribía a Helena: ¿por qué me abandonaste? Si hubo miedo, yo lo habría enfrentado. Si hubo duda, yo habría esperado. Pero el silencio es insoportable. Aún así, jamás dejaré de amarte. El impacto fue devastador. Cada frase parecía cargar no solo el dolor de Enrique, sino también el peso de una elección que cambió el rumbo de dos vidas. La mente de Ana se llenaba de preguntas. ¿Por qué su abuela nunca apareció en aquella estación? ¿La habría detenido la familia? ¿Habría elegido el camino de la seguridad en lugar de la pasión? ¿O acaso algo más grave había ocurrido? El misterio no la dejaba en paz, y mientras más buscaba respuestas, más se hundía en la sensación de que esa historia necesitaba ser descubierta por completo. A la mañana siguiente, Ana volvió al ático en busca de más pistas. Entre cajas de ropa antigua y fotografías amarillentas, encontró un retrato escondido en un marco sencillo. Era su abuela muy joven, al lado de un hombre alto, de mirada intensa y sonrisa contenida. En el reverso solo había dos iniciales escritas a mano: H y H. Ana sostuvo la foto con fuerza, sintiendo que por fin ponía un rostro al nombre de Enrique. Dominada por una inquietud, decidió visitar la antigua estación mencionada en las cartas. El lugar estaba abandonado, con rieles oxidados y bancos rotos, pero aún cargaba un silencio casi sagrado. Se sentó en uno de los bancos de madera e imaginó a Enrique solo, mirando a cada persona que bajaba del tren, creyendo que Helena aparecería. Un escalofrío recorrió su piel, como si todavía hubiera algo allí, atrapado en el tiempo. Mientras contemplaba el vacío de la estación, abrió de nuevo la última carta. Enrique había escrito: Ansí, muero esperando que lo sepan. Fui feliz solo por haber creído que vendrías. El amor no se mide por el tiempo vivido, sino por la intensidad de lo que sentimos. Ana dejó que las lágrimas corrieran. Aquello no era solo el relato de un romance interrumpido, era la confesión de un alma entera grabada en palabras. En ese momento, Ana sintió una presencia extraña, como si no estuviera sola. El viento sopló fuerte levantando polvo y el sonido distante de un silbido de tren resonó entre los rieles oxidados. Cerró los ojos y por un instante juró escuchar pasos, como si Enrique aún estuviera allí, esperando, atrapado en el mismo instante eterno. Al regresar a la mansión, Ana se encerró en el cuarto de su abuela y esparció las cartas sobre la cama. Cada pedazo de papel parecía brillar con una energía propia. Sabía que necesitaba entender por qué esa historia nunca había sido contada, tal vez por vergüenza, tal vez por dolor. Pero, para Ana, era imposible ignorarla. Sosteniendo de nuevo el anillo con las iniciales que su abuela usaba, pasó los dedos sobre las letras H y H. Era la prueba viva de que Enrique nunca fue olvidado. El objeto, usado hasta los últimos días de vida de Helena, era más que un accesorio, era un lazo silencioso con el pasado. Ana se recostó sobre la cama, abrazando una de las cartas contra el pecho, y por primera vez
Sintió que su abuela, incluso en silencio, le había dejado una herencia más poderosa que cualquier bien material. Era el peso de una historia inconclusa. En los días siguientes, continuó leyendo cada carta, organizándolas en orden cronológico. El relato de aquel amor imposible se iba formando ante ella como una novela inconclusa, y mientras más leía, más se sentía envuelta, como si fuera parte de la historia, como si fuera responsable de darle voz a lo que había quedado atrapado en el tiempo. Cierta noche, mientras releía una de las cartas en la que Enrique pedía valor a Elena, Ana murmuró para sí misma: «Ansi hubiera sido conmigo, yo habría ido». La frase resonó en el cuarto silencioso, como si fuera una respuesta tardía que de algún modo llegaba a donde debía llegar. Era imposible negarlo. Ana ya no era solo una espectadora de esa historia. Estaba emocionalmente entrelazada con ella, cargando el peso de un amor interrumpido y la responsabilidad de no dejarlo en el olvido. Con la mente ocupada por esa misión, decidió escribir en su propio diario, como quien continúa la narrativa en Enrique: «Encontré tus cartas. Ella puede no haber llegado a esa estación, pero tu historia llegó hasta mí. Yo la guardaré. Yo la contaré». En ese instante, Ana comprendió que las cartas no pertenecían solo al pasado. Habían atravesado el tiempo para encontrarla, y ahora estaban vivas de nuevo, grabadas en su corazón. Esa madrugada lluviosa Ana no pudo dormir. Las cartas estaban todas esparcidas por el suelo del cuarto, como si la historia gritara por ser contada. Se arrodilló frente a ellas y comenzó a releer las últimas, aquellas más cargadas de dolor y desesperación. Sentía como si cada palabra la conectara, no solo con su abuela, sino también con Enrique, el hombre que había escrito con tanta pasión. La tormenta afuera hacía resonar truenos que se mezclaban con el torbellino en su mente, como si la propia noche quisiera ser testigo de su hallazgo. De repente, Ana se detuvo en una carta que no había notado antes. El sobre estaba escondido en el fondo de la caja, más desgastado que los demás, casi deshecho por el tiempo. Al abrirlo con cuidado, encontró líneas temblorosas escritas con evidente prisa: «Angelena, este es mi último ruego. Esperé cuanto pude, pero siento que algo en mí se está quebrando. Si no vienes, sabré que elegiste otro destino. Aún así, te amaré hasta el último de mis días». Ana llevó la mano a la boca, intentando contener el sollozo. Era como presenciar la despedida final de un alma desesperada. Sabía que necesitaba entender más. Tomó el retrato antiguo de su abuela con Enrique y lo colocó frente a sí. Los ojos de Enrique, incluso congelados en la fotografía, parecían atravesar el tiempo. Ana sintió una extraña calidez en el pecho, como si fuera llamada a vivir algo que no le pertenecía, pero que exigía de ella una respuesta. «¿Qué te pasó, Enrique? Porque ella no fue hacia ti», murmuró en voz alta, y en ese instante tuvo la impresión de escuchar el crujir de la madera del ático, como si una respuesta invisible quisiera emerger. Impulsada por un presentimiento, volvió a la estación abandonada la noche siguiente. La lluvia aún dejaba huellas en los rieles y la oscuridad parecía ocultar secretos nunca revelados. Con una linterna en la mano, recorrió los bancos cubiertos de polvo, imaginando a Enrique sentado allí noche tras noche, esperando en vano. El silencio era tan pesado que hasta su respiración parecía una intrusión. De pronto, un escalofrío profundo la recorrió, como si no estuviera sola. Ana cerró los ojos y se dejó llevar por la atmósfera. Fue entonces cuando escuchó, casi como un susurro arrastrado por el viento: «Yo esperé». Su corazón se aceleró. Miró alrededor,
pero no había nadie. Solo las cartas en su bolso, que parecían vibrar como si estuvieran vivas. Abrió una de ellas y la leyó en voz alta, y a medida que las palabras resonaban, la estación parecía transformarse en escenario de memorias dormidas. En un destello casi alucinatorio, Ana juró ver la figura de un hombre a lo lejos, junto a los rieles, alto, de traje antiguo, sombrero en la cabeza, quieto, como si el tiempo no hubiera avanzado. Su cuerpo temblaba, pero no podía apartar la mirada. Se acercó lentamente y a cada paso sentía como si caminara dentro de la historia que tanto la consumía. ¿Enrique?, preguntó. Su voz, baja pero cargada de expectativa. La figura no respondió, solo permaneció inmóvil, como si la esperara. Ana se acercó más, hasta percibir que sus ojos eran exactamente como los del retrato, intensos, profundos, llenos de un dolor que jamás había encontrado reposo. Entonces movió los labios y, en un suspiro casi inaudible, murmuró: «¿Viniste?». Ana llevó la mano al pecho, el corazón explotando en emociones encontradas. Por un instante se confundió entre ser Ana o ser Elena. La escena parecía arrastrarla a otra época, como si estuviera viviendo un desenlace que no le pertenecía, pero que necesitaba ser completado. «No estoy aquí», respondió, y sintió las lágrimas correr por su rostro. Era como si estuviera dando a ese hombre la respuesta que Elena jamás le dio. El silencio que siguió fue denso, pero cargado de significado. Enrique, o su memoria, pareció desvanecerse poco a poco, como humo que se disipa con el viento. Pero antes de desaparecer por completo, dejó escapar un último susurro: «Ahora puedo descansar». Ana cayó de rodillas frente a los rieles, llorando como si el dolor de décadas hubiera encontrado finalmente alivio. Al regresar a casa esa noche, aún en shock, Ana no pudo dejar de pensar en lo que había vivido. Las cartas ya no eran solo recuerdos del pasado, sino portales hacia una historia que de algún modo exigía un desenlace. Tenía la certeza de que su abuela cargó con ese dolor hasta el final, y que ahora era su misión dar voz a lo que nunca fue dicho. En los días siguientes comenzó a escribir. Usaba su diario para recontar cada detalle de las cartas, pero en sus propias palabras, como si reconstruyera la historia para el mundo. Mientras escribía, sentía que Enrique y Elena estaban a su lado, observando cada línea, como guardianes de una verdad que por fin era liberada. Ana comenzó a soñar frecuentemente con la estación. En Losui, veía a su abuela joven, con vestido blanco, caminando por los rieles mientras Enrique la esperaba. Pero a diferencia de la realidad, en el sueño Elena llegaba y los dos se abrazaban entre lágrimas. Cuando Ana despertaba, sentía el corazón cálido, como si hubiera presenciado el final que debía haber ocurrido. Una tarde, al revisar de nuevo la caja de cartas, encontró un detalle que antes había ignorado: un papel arrugado escondido en el fondo. A diferencia de los demás, era de caligrafía femenina. Elena había escrito: perdóname, Enrique, mi corazón siempre será tuyo, pero me impidieron ir. Me vigilaron esa noche y no tuve fuerzas para luchar. Aún así, jamás dejé de amarte». Ana se derrumbó al leer. La verdad estaba allí, silenciosa, esperando ser descubierta. Ese billete lo cambiaba todo. Enrique había partido creyendo en el abandono, cuando en realidad Elena había sido víctima de su propia familia, de las reglas sociales de la época, de la prisión invisible que asfixiaba su libertad. El peso de la injusticia era abrumador, pero también daba sentido a la vida silenciosa de la abuela.
Ana entendió que el amor de su abuela no había muerto, solo se mantuvo en secreto, guardado en gestos sutiles, como el uso del anillo con las iniciales. Y ahora, gracias a las cartas, ese amor podía finalmente ser revelado. Decidió que escribiría un libro, no solo un diario personal, sería la voz de Enrique y Elena, una oportunidad de eternizar una historia que jamás debió haber sido borrada por el tiempo. Al pensarlo, sintió una fuerza inexplicable apoderarse de ella, como si estuviera cumpliendo un destino trazado hacía décadas. En una última visita a la estación, ahora, a plena luz del día, Ana llevó todas las cartas, se sentó en un banco y las leyó en voz alta, una por una, permitiendo que las palabras resonaran en los corredores abandonados. Era como una ceremonia de despedida, un ritual de liberación. El viento pareció responder, trayendo un calor suave que la envolvió por completo. Cuando terminó, dejó una de las cartas sobre los rieles, como ofrenda. Ahora ustedes son libres y yo también, murmuró, antes de levantarse y seguir su camino. El peso en su pecho se había transformado en algo nuevo, en no dolor, sino gratitud. Esa noche soñó de nuevo. Esta vez no hubo lágrimas ni despedidas, solo vio a su abuela y a Enrique caminando juntos por la estación iluminada por el atardecer, sonriendo como si finalmente hubieran encontrado la paz. Y al fondo, Ana escuchó una voz suave que le decía: gracias por devolvernos la eternidad. El tiempo pasó y Ana comprendió que ya no miraba las cartas como antes. Habían dejado de ser un misterio angustiante para convertirse en una herencia silenciosa, un recuerdo que palpitaba más como enseñanza que como herida. Sentía que su abuela y Enrique ya no estaban atrapados en aquel lugar, sino libres en el espacio invisible que ocupa el amor verdadero. En cada gesto simple de su vida encontraba ecos de esa libertad. Al mirar el atardecer, sentía como si ambos la observaran desde el otro lado, sonriendo con serenidad. Decidida a no dejar que esa historia fuera olvidada, Ana comenzó a dar forma al libro. Cada capítulo era escrito con lágrimas, pero también con ternura. Las palabras fluían como si fueran dictadas por alguien más allá de ella. Y en cada página, Ana tenía la certeza de que no escribía sola. Ustedes están conmigo, ¿verdad? Susurraba entre párrafo y párrafo, y sentía un escalofrío suave, como una respuesta discreta venida del silencio. Cada noche, al revisar sus escritos, Ana percibía que ya no estaba solo contando la historia de Elena y Enrique. De algún modo, estaba aprendiendo con ellos a mirar el amor desde una nueva perspectiva. No era solo pasión ni solo dolor, era sobre lecciones, sacrificios, resistencias y sobre todo la permanencia del sentimiento incluso frente a lo imposible. Era sobre la manera en que un amor puede sobrevivir a la ausencia y aún así dejar huellas imborrables en el corazón humano. Un día llevó el manuscrito al jardín de la casa donde todo había comenzado. Se sentó en el mismo lugar en el que había encontrado la caja por primera vez y comenzó a leer en voz alta. Al terminar la última página, respiró hondo y cerró el cuaderno. En ese instante, una brisa suave pasó entre las flores, haciendo que algunos pétalos se soltaran y cayeran sobre su regazo. Ana sonrió, convencida de que aquello era una señal de aprobación. Cuando el libro finalmente estuvo listo, Ana sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que no era solo una novela cualquiera, sino un testimonio real de dos vidas que se amaron en silencio. Decidió darle el título
hasta el último tren, en homenaje a la estación donde tantas promesas habían sido hechas y tantas esperas se habían transformado en dolor. El lanzamiento ocurrió en una pequeña librería de la ciudad. No hubo multitudes, pero las personas que asistieron salieron profundamente conmovidas. Algunos lloraron en silencio, otros se acercaron a abrazarla y a decirle que se veían reflejados en esas páginas. Ana comprendió entonces que la historia no era solo de Elena y Enrique, sino de todos aquellos que en algún momento de su vida habían tenido un amor imposible, perdido o interrumpido por el destino. Entre los presentes, una señora de cabellos grises se acercó despacio. Con la mirada húmeda, tomó la mano de Ana y dijo: «Nos diste voz a muchos de nosotros, querida. Historias así no pueden quedar escondidas». Ana no pudo contener las lágrimas. Era como si cada lector que tocaba el libro ayudara a liberar aún más la memoria de su abuela. El éxito inesperado del libro no trajo fama, pero trajo algo más valioso: conexiones humanas. Personas comenzaron a escribirle a Ana, compartiendo sus propias historias, abriendo sus heridas y revelando sus pasiones olvidadas. Era como si, con cada carta recibida, ella devolviera lo que un día había encontrado en la caja de su abuela, confesiones que necesitaban ser escuchadas. Con el tiempo, Ana dejó de visitar con frecuencia la estación abandonada. Sentía que el lugar había cumplido su papel. La última vez que estuvo allí, encontró los rieles cubiertos de maleza, como si la propia naturaleza estuviera sellando aquel capítulo. Aún así, al colocar la mano sobre el hierro frío de los rieles, cerró los ojos y murmuró: «Ana, ahora ustedes descansan. Yo sigo». El libro tuvo una segunda edición y en su prólogo, Ana escribió algunas palabras que resumían todo lo que había aprendido. El amor no muere con el tiempo, se transforma en memoria, en lección, en fuerza para aquellos que heredan sus huellas. Este libro es la prueba de que incluso un amor silenciado puede atravesar generaciones. Los años pasaron, pero Ana nunca olvidó el impacto de las cartas. En su estante mantenía la caja original, ahora envuelta en un delicado tejido, no como un peso, sino como una reliquia. Siempre que necesitaba inspiración, la abría y dejaba que sus dedos recorrieran los papeles amarillentos. Era su forma de reconectarse con la esencia que había cambiado su vida. Cierta noche, volvió a soñar con su abuela. Helena estaba sonriente, más joven de lo que Ana jamás la había visto. Sostenía las manos de Enrique y juntos caminaban por una estación iluminada por la luz dorada del atardecer. Cuando Ana se acercó, su abuela la miró y dijo en tono dulce: «Gracias por darnos voz, mi querida. Ahora seguimos en paz». Ana despertó con lágrimas en los ojos, pero con una sensación de plenitud que jamás había experimentado. Comprendió que no solo había revelado una historia, sino que también se había sanado a lo largo del proceso. La soledad que cargaba consigo desde la infancia parecía haberse disuelto, sustituida por una sensación de pertenencia. Los lectores continuaron escribiéndole, y muchos le pedían que escribiera nuevos libros. Ana aceptó, pero siempre con la conciencia de que ninguno sería tan especial como aquel primero. El legado de Elena y Enrique era único, y en cada nueva página que escribía siempre había un rastro de lo que había aprendido con ellos. En una entrevista concedida años después, le preguntaron a Ana qué la motivó a escribir. Ella sonrió y respondió: el amor es eterno cuando se encuentra a alguien dispuesto a contar su historia». La frase corrió por los periódicos y las redes sociales, inspirando a personas en lugares lejanos
demostrando que aquella historia sencilla, nacida de una caja de cartas olvidadas, había llegado al mundo. En su interior, Ana sabía que su vida había cambiado para siempre. El destino la había elegido como guardiana de aquella memoria y ella había cumplido su papel. Cuando miraba al horizonte, no veía solo el presente, veía también el pasado y el futuro entrelazados, como rieles que siguen infinitamente lado a lado. El cierre de su propia jornada aún estaba por llegar, pero Ana tenía la certeza de una cosa: cuando su hora llegara, encontraría a Elena y a Enrique del otro lado, tal vez en una estación semejante a aquella, iluminada por la luz suave del atardecer. Y en ese encuentro escucharía nuevamente la frase que resonaba en su alma desde aquella noche: «An, gracias por devolvernos la eternidad». Y así, las cartas que un día estuvieron escondidas en una vieja caja se transformaron en un legado eterno. Ya no eran solo papeles gastados por el tiempo, sino símbolos vivos de que el amor, por más prohibido, olvidado o interrumpido que parezca, siempre encuentra la manera de sobrevivir.